lados y que se cuiden siempre. El año 2017. Como ya comenté, nosotros veníamos de un viaje de parejas que hicimos a Cancún. El avión aterrizó en una ciudad que está como a 3 horas de donde vivimos. En el aeropuerto dejamos nuestro coche y de ahí salimos a carretera para regresar a nuestra ciudad. Ya pasaban de las 10 de la noche. Veníamos a poco menos de la mitad del camino, en completa oscuridad y rodeados de puro monte, cuando de pronto mi amiga y su esposo nos hicieron saber de algo que estaban viendo entre las ramas. Mi esposo disminuyó la velocidad. Notamos que algo se movía entre el monte. Entre más nos acercábamos, más iba aclarando la imagen de 3 mujeres vestidas de negro, tomadas de las manos, rodeando lo que parecían ser 2 lápidas. Ver aquello me provocó escalofríos. Es algo que no acostumbras ver, algo verdaderamente aterrador. Parecían 3 brujas haciendo alguna clase de ritual en medio de la nada. Cuando ellas se percataron de que nosotros las estábamos observando, ellas voltearon y se nos quedaron viendo de una forma tan inquietante que no puedo ni siquiera describir. Nos veían fijamente sin apartarnos la mirada ni un segundo, con una mirada retadora, casi como amenazándonos con la pura mirada. Así lo sentí yo. Le dije a mi esposo que acelerara, pues yo sí sentí mucho temor y no quería problemas, ni ponernos en peligro, pues a legua se veía que aquellas mujeres eran peligrosas y que no tenían para nada buenas intenciones. Avanzamos un poco hasta perderlas de vista. Nos paramos en una gasolinera para ir al baño, y mientras estábamos ahí, mi amiga no dejaba de decir que teníamos que volver, pues tal vez aquellas mujeres ya se habían retirado del lugar y ella quería ver lo que habían hecho ahí, pues estaba segura de que habían dejado algún tipo de brujería en aquellas tumbas abandonadas. Mi respuesta inmediata fue no. De verdad no quería volver. Tenía mucho miedo aún. Tenía en mi mente la mirada macabra de aquellas mujeres. No quería ponernos en peligro, pero al final me dejé convencer. No sé ni cómo fue que acepté volver a aquel lugar. Les dije que si ellas estaban ahí nos regresaríamos de inmediato, mucho antes de que pudieran darse cuenta de nuestra presencia, a lo cual todos aceptaron. Pero para mi sorpresa, cuando nos acercamos al lugar vimos que ya no estaban. Mi esposo se orilló. Mi amiga fue la primera en bajarse del coche y las tumbas estaban a la vista. Realmente no tenías que adentrarte mucho en el monte para verlas. Fue por eso que me dio confianza bajarme del coche también. Pues si estas mujeres regresaban, podría correr de inmediato al auto. Y no les voy a mentir, también sentía mucha curiosidad. Al llegar notamos que habían cenizas arriba de estas lápidas, como si hubieran quemado algo allí. A simple vista no veíamos nada, hasta que mi amiga se agachó y sacó algo de entre las ramas que rodeaban una de estas tumbas. Eran trabajos de brujería. Ella los tocó con sus manos y fue la única que lo hizo, pues ni siquiera su esposo quiso ayudarla a deshacer aquellas cosas. Recuerdo que uno de estos trabajos, y el que más me impactó por lo asqueroso y grotesco que era, se trataba de una paloma sin vida, con su pecho cocido, y dentro de ella tenía un papel y una foto de una mujer. Mi amiga la abrió con la navaja de su esposo y empezó a deshacer todo lo que estas macabras mujeres habían dejado en aquel lugar. Mi amiga siempre fue muy valiente, pero hasta ese momento no conocía su nivel de valentía. Yo con solo ver todo eso ya estaba temblando y no dejaba de abrazar a mi esposo. Estaba muy nerviosa, pues temía que estas personas regresaran al lugar y nos vieran deshaciendo sus porquerías. Temíamos lo que pudieran hacernos. Así que empecé a apurar a mi amiga, hasta que por fin terminó de deshacer todo lo que había encontrado, que fácilmente eran unos 5 trabajos. Nos subimos al coche y nos fuimos de ahí de inmediato. Yo venía de verdad impactada por todo lo que acababa de ver, pues entre esos trabajos de brujería venía la foto de una niña menor de edad, que a lo mucho tendría algunos
menos un trabajo de brujería. No sabía lo peligroso que aquello era. Continúe a la derecha Hasta poco y tiempo vuelva a después. girar a la derecha. Mi amiga de la nada comenzó a enfermarse. Poco a poco se fue Gira a deteriorando la más y derecha. más, hasta que se hizo análisis y resultó que tenía cáncer, lo cual a todos nos tomó por sorpresa, pues ella era una persona muy sana, a la cual le encantaba hacer ejercicio y comía extremadamente saludable. Nadie lo podíamos comprender. Todo fue de la noche a la mañana. Pero eso no era todo. Pues mi amiga en sus últimos días decía que algo le estaba persiguiendo. Su esposo me contaba que por las noches se despertaba. Le decía que había algo observándola dormir. Una figura de una mujer que estaba casi en los huesos, de ojos grandes y negros por completo. Ella decía que veía a esa mujer todas las noches, aun cuando estaba con su esposo. Días después, mi amiga falleció. Pero sus últimos días fueron un infierno según su esposo Víctor, quien después de varios tiempos después de su fallecimiento, él nos contó que él también vio aquella figura que su esposa veía, que en los últimos días se sentía una vibra horrible en su casa, y que fue ahí cuando decidió llamarle a un sacerdote, quien les hizo saber que en su casa había algo muy malo, y que probablemente era el causante de todo lo que ellos estaban atravesando. Él no pudo hacer mucho. Solo bendijo la casa, pero sirvió de muy poco, pues la vibra seguía igual de insoportable. Y a los pocos días mi amiga falleció. Él nos contó que él había platicado lo que hizo su esposa aquella noche a su hermana, y que ella fue la que le dijo que probablemente, al tocar aquellos trabajos de brujería sin protección, se había llevado algo con ella a casa, o había hecho que la brujería se volviera en su contra. Fue ahí cuando yo me obsesioné y comencé a indagar mucho en el tema, y pude comprobar lo que la hermana de Víctor le dijo. Les juro que en ese momento me sentí tan culpable por todo, por haberle hecho caso en regresar a ese lugar, por haberla dejado tocar aquellas cosas. Ella que no piense en eso, en qué hubiera pasado si yo hubiera dicho que no regresaríamos allí. Es algo que ya me he tratado en terapia, pues no podía lidiar con la culpa sin ayuda de un profesional. Después de todos estos años decidí compartir la historia de mi amiga, por supuesto con la autorización de su esposo, pues su historia tiene que ser escuchada. Les ayuda a prevenir a otras personas. Continuamos. ¿Qué tal? Mi nombre es Ramón y vengo a compartirles algo muy increíble y hasta cierto punto escalofriante que nos pasó a mi esposa y a mí. Esa noche íbamos de viaje hacia Piedras Negras, de donde es mi esposa. Íbamos a ver a su familia por las vacaciones de Semana Santa. Era la primera vez que íbamos a viajar de noche por carretera, pues se nos había hecho tarde por unos asuntos de mi trabajo en aquel entonces. Ya adentrados en la carretera, mi esposa iba dormida. Yo escuchaba música mientras conducía, pero de pronto vi enfrente a un señor que iba en su bicicleta a la orilla de la carretera. Pero lo que me llamó la atención fue que traía un carrito amarrado detrás de la bici. Y en ese carrito venía una niña pequeña, como de unos 4 años. Me sorprendí tanto que desperté a mi esposa para que viera. Ella se quedó igual de impresionada que yo, pues era muy peligroso que aquel señor trajera una bebé amarrada en una bici a la orilla de la carretera y a esas horas. Fue algo que sí nos llamó mucho la atención y a mi esposa hasta cierto punto le indignó. Así que me dijo que disminuyera la velocidad y que no lo perdiéramos de vista, pues ella estaba muy preocupada por la pequeña. Así nos fuimos unos cuantos kilómetros detrás de este señor, que ella se veía grande. La niña iba de espaldas hacia nosotros, así que nunca pudimos verle su pequeño rostro. Solamente iba sentada sin moverse, y el señor tampoco nunca volteó. Iba concentrado manejando su bicicleta. De pronto vimos que el señor giró y dio vuelta en un caminito que se encontraba en el monte. Pero lo que se nos hizo raro fue que
para allá no se veía ni una luz, ni nada que indicara que para allá hubiera algún pueblo o alguna vivienda. Solamente se veía monte nada más. Así que nos preocupamos por aquella pequeña. Mi esposa me dijo que me detuviera, pues quería ver a dónde iba el señor con aquella niña. Cuando me estacioné, mi esposa se bajó casi de inmediato. Yo me bajé corriendo detrás de ella, pues temía por su seguridad. Lo primero que vimos fue a este señor agarrando unas flores de aquel carrito. Pero la niña ya no estaba. Vaya recto. Mi esposa caminó hacia donde este hombre se encontraba. Cuando se dio cuenta de que estábamos ahí, se nos quedó viendo asustado. Mi esposa le preguntó que en dónde estaba la niña. Y el señor nos veía con una cara de sorpresa, pues no sabía de lo que estábamos hablando. Me preguntó que cuál niña. Mi esposa le respondió que la que venía en ese carrito sentada. Dijo que la habíamos seguido todo el tiempo, pues nos preocupó la seguridad de la pequeña. Luego le preguntó que a dónde se había ido, a lo cual el señor solamente se quitó su gorra. Comenzó a llorar de la nada. Nos dijo que nos acercáramos. Me dio confianza, pues se trataba de un hombre de la tercera edad. Se veía inofensivo y su físico era el de un abuelito muy delgado. Así que me acerqué yo delante de mi esposa y él apuntó hacia el piso. Había una pequeña cruz. Es mi nieta Aranza. Ella falleció aquí el año pasado en un accidente junto con su madre. Yo vengo a traerle flores cada mes, dijo el abuelito con su voz quebrada. Mi esposa y yo estábamos impresionados al leer lo que decía aquella cruz. Nos dimos cuenta que, en efecto, se trataba de una niña de apenas 4 años. El abuelito nos dijo que ese carrito que él venía jalando con su bicicleta lo compró para ella, pues le gustaba pasearla en el rancho donde ellos vivían. Que por cierto estaba muy cerca de ahí. Si vieron a una pequeña niña, esa es mi Arancita, que siempre viene conmigo en todo momento, nos comentó el señor. Mi esposa no pudo aguantar las ganas de llorar. Le dio un abrazo al señor y le ofrecimos llevarlo hasta su casa, pues ya se veía muy cansado. Él aceptó y subimos su bicicleta en la parte de atrás de nuestra camioneta. La le quedaba como a 30 minutos en carro. Y estando en su humilde casa nos enseñó una foto de la niña. Y aunque solo la vimos de espalda, pudimos reconocer que sí se trataba de la pequeña que nosotros habíamos visto en aquel carrito. Sé que es algo muy difícil de creer. De hecho, si a nosotros no nos hubiera pasado, tal vez no lo creeríamos. Pero cuando te toca vivir esas experiencias, no hay nada que puedas hacer para evitarlo. Gracias por compartir mi historia. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Buenas noches, comunidad. Espero tengan una excelente noche. Mi nombre es José Luis, originario de Tamaulipas, y quiero compartirles una experiencia paranormal, pero a la vez triste y que te deja mucho en qué pensar. Antes que nada, debo decirles que yo viajo todos los días hacia mi trabajo, que me queda 2 horas de mi ciudad en el norte de Tamaulipas. Y para los que son de mi rumbo sabrán el peligro
yo salí a carretera ya eran las 8 en punto. Ya quedaba muy poca luz del día. Y por supuesto que se me hizo de noche en un abrir y cerrar de ojos. Yo iba bastante nervioso pues tengo dos niñas que me esperan en casa. Solamente me persigné y así me adentré en aquel oscuro camino para llegar a casa. Todo iba bien. Hasta el momento no había visto nada extraño ni fuera de lo normal. Aunque debo decir que había muy pocos coches circulando. A lo mucho vi dos carros. Todos los demás eran camiones de carga y muy pocos autobuses. Pues la gente sabe que no debe de viajar por esos lugares por la noche. Llegué a una caseta que está a mitad de camino. Siempre paso por ahí para tomar la autopista, que supuestamente es el camino más seguro. Llegué y de inmediato me puse a un costado de una de las casetas, pues en las demás no había gente. Cuando bajé el vidrio para pagar, noté que una chica estaba parada dentro de la caseta, pero no me volteaba a ver, lo cual se me hizo muy extraño, pues no estaba haciendo nada. Únicamente estaba viendo hacia enfrente, de perfil hacia mí, pero nunca volteó a verme. Yo le dije buenas noches en dos ocasiones para llamar su atención, pero ella jamás volteó. En eso vi a un señor que de pronto se asomó en la última caseta, haciéndome señas de que me fuera para allá. Le hice la seña de que ya iba, pero cuando volteé hacia la caseta de al lado, la chica ya no estaba ahí. Fue algo descabellado, pero en ese momento era más mi adrenalina y preocupación por llegar pronto a casa. Aún me faltaba un buen tramo. Llegué a la otra caseta en donde estaba este señor, y lo primero que me dijo fue, es que esta caseta es la única que está en funcionamiento a estas horas. Una disculpa. Después de eso me entregó mi recibo, pero antes de irme, le mencioné que había una chica en la caseta en donde me había parado al principio. Por eso pensé que estaba funcionando también. Él se rió con una risa algo nerviosa y me dijo, ¿cuál chica? Yo soy el único que está trabajando ahorita. Le respondí que le juraba que allá había una persona, que la llamé varias veces pero nunca volvió a verme. El señor solo se me quedaba viendo y me decía que no. Como no había ningún otro carro detrás de mí esperando a que avanzara, el señor me contó que él tenía dos compañeras de trabajo hace apenas 2 semanas, pero que la semana pasada una camioneta de un grupo delincuencial se habían llevado a la joven que trabajaba en esa caseta en donde yo me paré y que hasta la fecha no se sabía de ella. Por eso la otra señora había renunciado y hasta la fecha no habían encontrado reemplazo para ellas. Por eso él estaba trabajando solo. Me pareció muy triste escuchar eso, pero a la vez se me erizó toda la piel, pues me imaginé lo que seguramente ustedes están imaginando, que probablemente aquella joven que se habían llevado ya no estaba con vida y se me había manifestado. En el camino de regreso a casa sentí un nudo en la garganta, pero seguía sintiendo mucho miedo. No dejaba de voltear por el retrovisor. Se me hacía que de pronto la vería sentada en el asiento de atrás de mi coche. No lo sé. Aquello me dejó muy impresionado y asustado a la vez. Esa fue la primera y única vez que he experimentado algo de índole paranormal en todo lo que llevo viajando de ida y vuelta a mi trabajo. Y tenía que compartirlo, pues yo soy fan de estas anécdotas. Pero hasta antes de eso que me ocurrió era muy escéptico. Me costaba mucho creer en estas cosas. Todo cambia cuando te pasa a ti. Yo solo espero que los familiares de aquella joven den con ella pronto. Y que si de verdad ya no está con nosotros, por lo menos pueda estar en un lugar donde su familia pueda ir a visitarla y llevarle flores. De todo corazón espero que así sea. Saludos a toda la comunidad. Buenas noches. Continuamos. Hola, querido. Buenas noches. Mi nombre es Cristian. Soy del norte de
ubicación exacta. De esta forma me siento más seguro al contarles mi anécdota y en un momento me entenderán el porqué. Veníamos en carretera dos primos de mi edad y yo. En ese entonces teníamos 22 años. Veníamos de un viaje corto que hicimos a la playa por un fin de semana, pero ya era domingo por la noche y tocaba regresar, pues uno de mis primos y yo estábamos en la universidad y teníamos clases el lunes. Nos faltaban como 2 horas para llegar a nuestra ciudad. Ya eran las 8 de la noche, era verano así que el sol apenas estaba metiendo. Cada minuto que pasaba nos íbamos quedando sin la luz del día, cuando de pronto mi primo, quien venía manejando, nos hizo saber que ya teníamos poca Esté gasolina, preparado para girar a la que izquierda. tenía que poner de emergencia, o si no nos quedaríamos varados en la carretera. Nosotros le reclamamos por no avisarnos a Gira a la tiempo. izquierda. Él se disculpó, pero dijo que por venir en la plática no se había dado cuenta. Me dijo que su carro estaba gastando más gasolina de lo normal. La habíamos puesto antes de salir a carretera. Por eso no venía preocupado. Pero en fin, buscamos en el mapa del teléfono una gasolinera, pero no había ninguna cerca. La más cercana quedaba poco más de 1 hora, ya casi llegando a nuestra ciudad. Finalmente encontré una que estaba a 30 minutos. Lo malo era que teníamos que desviarnos, porque este se encontraba en un pueblito muy pequeño, adentrándose un poco entre un camino de terracería. No nos quedaba de otra más que ir allí, pues sería más peligroso que se nos quedara el coche en aquella carretera de noche. Y a mi primo en donde debía dar la vuelta, y se veía muy tenebroso aquel camino. Estaba solo y oscuro. Debíamos ir lento, pues el camino era de piedras. Veníamos tensos. Era un miedo inexplicable, pero no a cosas paranormales, sino a la delincuencia que hay por esos lugares. Ya adentrados en aquel camino que se nos hizo eterno, de pronto vimos una construcción abandonada, y afuera de esta había varias bolsas negras de basura, de las grandes. A nosotros se nos hizo muy extraño, así que nos quedamos viéndolas con curiosidad, cuando de pronto vimos que una de estas bolsas se movió. Había algo con vida dentro de ellas. Los tres pudimos ver aquel movimiento brusco que hizo la bolsa. Ojalá lo hubiésemos grabado. Mi primo soltó una grosería del susto y poco a poco comenzó a frenar. Yo le pregunté que qué estaba haciendo, que no frenara, pues estábamos corriendo mucho peligro en ese lugar. Pero él me respondió que qué tal si había algún animal dentro de la bolsa, o varios. Dijo que teníamos que ayudarlos. Es muy raro que la gente bote animalitos como si fuera basura. Mi otro primo, quien venía atrás, dijo que él no se bajaría del auto. Dijo que fuéramos nosotros si queríamos, pero que lo hiciéramos rápido, pues estábamos en un lugar peligroso y más siendo la hora que era. Siéndoles honesto, yo tampoco quería bajarme. Los sentidos de mi cuerpo me decían que no lo hiciera. Muchas veces nos evita cometer errores o imprudencias.
que mis ojos habían visto. Ahí comencé a llorar. El tipo que conducía no pudo conducir más, así que su hermano se puso al volante. Lo peor de todo fue que teníamos que regresar por el mismo camino, pues no había otra salida de aquel lugar. El tipo condujo lo más rápido que pudo por aquel camino desolado. Yo venía agachado. Quería ver aquella escena de nuevo. Solo quería salir de ahí y acabar con aquella pesadilla. Sentí un gran alivio cuando mi primo nos dijo: "Ya estamos de nuevo en la carretera. Ya pasó". Pero en realidad esa frase solamente se refería a aquel horrible momento que nos tocó vivir, pues realmente no ha pasado del todo, porque me dejó marcado de por vida. Yo no tenía que haber visto eso. Es algo que no le deseo a nadie. De lo que estamos seguros los tres es de que aquella bolsa se movía. Algo se movía bruscamente dentro de ella. Fue por eso que pasó todo. Ninguno de los tres pudimos encontrarle una explicación a eso. Estas cosas ocurren más a menudo de lo que pensamos. No son privilegiados todo aquel a quien no le ha tocado presenciar o ser testigo de semejante crueldad. Muchas. Su camión por una ruta cercana. Veníamos platicando, riéndonos. También nos estábamos poniendo de acuerdo para festejar porque ya muy pronto su esposa iba a dar a luz a su tercer hijo y queríamos reunirnos con las familias. De eso y tantas cosas más veníamos hablando, cuando de pronto escuché del otro lado de la radio un ruido muy feo, como unos golpes, y en eso se cortó la comunicación. Yo me preocupé al instante e intenté comunicarme con él de nuevo, pero no respondía. Yo venía conduciendo aún, así que no podía hacer mucho para averiguar qué había sucedido. Pero en eso escuché la voz de José de nuevo llamándome por radio. Yo le respondí aliviado con una grosería y riéndome, diciéndole que me había asustado y que qué había pasado. Pero él no me correspondió con una risa como siempre lo hacía. Únicamente escuché que me dijo: "Nos vemos pronto, mi buen Ramiro. Dile a mi familia que los amo". Y en eso se cortó la comunicación. Yo me quedé con más preguntas que respuestas. Yo pensé que era una broma de José, pues si nos llevábamos algo pesado, pero no fue así. Cuando por fin llegué a un área de descanso, pedí un teléfono prestado para llamarle a José, pues según yo no tenía celular. Un colega también conocido me prestó el suyo y le llamé en repetidas ocasiones a José, pero me mandaba buzón directo. Así que decidí llamar a su casa donde estaba su esposa. Me contestó la madre de ella, diciéndome que no era buen momento para llamar. Yo le comenté que llamaba porque estaba preocupado por mi amigo José. Le dije mi nombre y ella me reconoció, pero me dijo con la voz quebrada: "Hace unos minutos nos comunicaron que José tuvo un accidente en su camión. Nos dijeron que chocó con otro camión y salió disparado, pues no tenía cinturón, y perdió la vida al instante". Yo comencé a temblar. No podía creer lo que me estaba diciendo. Hasta mi vista se nubló, pues yo venía hablando con él hace algunos minutos. Y eso último que me dijo no dejaba de darme vueltas en la cabeza. Estaba en shock y a la vez tratando de asimilar todo. Me regresé a casa llorando. Todo el camino venía llorando y tratando de asimilar todo lo sucedido. Fue un golpe muy duro, pero entre tanto dolor, no me había puesto a pensar en lo que la señora me dijo: que José salió disparado del camión y perdió la vida al instante. Entonces, ¿cómo había podido llamarme por la radio y despedirse de mí? Es algo que no tuvo explicación. Simplemente mi buen amigo quiso despedirse de mí.
deja a su familia, ya estando sin vida. Esta es la triste y paranormal anécdota de mi padre, quien ya con los años ha podido superar todo eso que le sucedió, pero aún cuenta esta historia con dolor y con asombro, de que su amigo pudo despedirse después de la muerte. Continuamos. Me llamo Gilberto. Esta historia nos la contó mi abuelo, que en paz descanse. Fue algo aterrador que les pasó a él y a su amigo mientras conducía su tráiler por carreteras de México. De esto ya tiene muchos años y él siempre contaba esta anécdota en cada reunión familiar, pues lo dejó tan impresionado y con un susto muy grande que tardó varios años en reponerse. Dice que venía con su amigo en tranquilidad platicando. Ya era muy noche, aunque no recuerda la hora exacta, pero la carretera estaba oscura y de pronto entraron a un tramo donde estaba lloviendo muy fuerte, lo cual se les hizo raro, pues siempre se informaban de las condiciones del clima antes de ir a carretera y no había ningún pronóstico en esa zona. Pero bueno, el clima es cambiante, así que venían lento y con mucha precaución. Dice mi abuelo que de la nada su amigo empezó a ponerse algo serio, de venir riéndose y platicando sin parar. De la nada su semblante cambió y le empezó a decir a mi abuelo, quien venía conduciendo, que tenía que ir al baño, que se orillara en algún lugar para bajarse rápido y hacer sus necesidades. Pero mi abuelo le dijo que era imposible, pues venían en una zona donde solo había sierra a los lados. No había monte y además la lluvia estaba demasiado intensa como para que se bajara en esas condiciones, sumándole a lo peligroso de quedarse parado en medio de la carretera y por la noche. Otro carro podía venir detrás y no poder frenar. Así que mi abuelo le dijo que se aguantara un poco, en lo que salían de esa zona y se calmara un poco la lluvia. Pero su amigo estaba muy insistente. Estaba desesperado porque mi abuelo detuviera el tráiler. Le decía que ya no podía más, que por favor se detuviera en cualquier lugar. A lo que mi abuelo ya estaba molestándose ante tanta insistencia, como si su amigo no comprendiera el peligro que eso implicaba. Aunque mi abuelo no le hacía caso, ya venía algo incómodo al ver la insistencia de su amigo, que no sabía por qué de la nada se había puesto así. Dijo que cuando salieron de ese tramo, ya no llovía fuerte y mi abuelo se salió de la carretera, estacionándose en el monte para que ahora sí su amigo pudiera ir al baño. Pero se sorprendió mucho cuando su amigo le dijo que lo acompañara. Mi abuelo le dijo una mala palabra bromeando y le dijo que fuera él solo, como si fuera a dejarlo allí. Pero al ver la cara de preocupación de su amigo, decidió también bajarse junto con él. Nos cuenta que cuando se bajó, su amigo lo alejó del camión y le dijo que había alguien más en el camarote, que todo el tiempo lo iba viendo por el retrovisor, que estaba justo atrás de mi abuelo, por eso él no podía verlo. Agregó que era como una silueta de grandes ojos y una sonrisa muy blanca y grande, que todo el tiempo los había estado observando. Mi abuelo, totalmente incrédulo, simplemente se carcajeó enfrente de él y regresó al tráiler para averiguar, pues pensaba que su amigo simplemente estaba bromeando con él. Pero ahí en los escalones para subir al copiloto había huellas de lodo. Dice mi abuelo que era como si un gallo enorme se hubiera bajado del tráiler, pues de esa forma eran las huellas. Al subir al camión revisó el camarote de inmediato, encendió la luz y lo único que encontró fue algo que parecía ceniza esparcida por toda la cama del camarote, algo que no podía explicar, pues cuando ellos iniciaron el viaje todo estaba muy limpio y la sábana de la cama blanca como siempre. Le dijo a su amigo que ya podía subir, que no había nadie ahí, aunque sí le mostró las huellas y la ceniza que había en ese lugar. Los dos sintieron miedo, pero continuaron el viaje. Y cuando llegaron a su destino y ya estaba amaneciendo, su amigo, que también usaba el camión de vez en cuando para hacer trabajos, pues mi abuelo se lo prestaba, le contó a mi abuelo que tal vez sabía por qué había ocurrido ese suceso. Le contó que había algo que no le había dicho por pena, pero que la semana pasada que mi abuelo le había prestado el camión, el
había subido a una mujer. Y no necesito decir para qué, pero que ésta dijo ser una bruja. Y que cuando el amigo de mi abuelo la fue a dejar a donde la recogió, ésta le pidió una suma muy grande de dinero. Y el señor no quiso pagarle. Así que lo amenazó diciéndole que algo muy malo le iba a pasar. Pero este no le creyó. Mi abuelo estaba muy desconcertado. Por una parte molesto por eso que había hecho su amigo y con un camión ajeno. Pero por otra parte no sabía si creer en esas cosas, aunque tampoco encontraba una explicación para lo que les había ocurrido esa noche. Tal vez la bruja pensó que el camión era del amigo de mi abuelo y lo embrujó o algo por el estilo. El caso es que mi abuelo de todos modos le habló a un sacerdote conocido y le bendijo el camión, y ya nada le volvió a ocurrir. Sin embargo, a su amigo le contaba que veía cosas en su casa, que veía figuras oscuras y aterradoras. También que a veces sentía muchos escalofríos en su cuerpo que no paraban, y también que muchas noches al dormir se despertaba de la nada y sentía un miedo indescriptible. Pero eso no fue todo. 2 meses después algo pasó. El amigo de mi abuelo enfermó de gravedad, así de la nada, y a los pocos días falleció. Lo cual no quiere decir que la bruja haya provocado eso, pero sí fue muy extraño y mucha coincidencia, pues el amigo de mi abuelo en ese entonces tenía 50 años y estaba muy bien de salud. Eso es algo que jamás sabremos, pero se los dejo a su criterio personal. Esta fue la historia de mi abuelo, y también es a su honor. Gracias por escuchar. Dale me gusta y suscríbete si lo estás disfrutando. Continuamos. Esté preparado para girar a la derecha.